¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y voy a hacer otra predicción para Bolivia, para estas elecciones del 17 de agosto. Recuerden que ya hice una primera, en esa se veía la situación de Evo Morales, ¿no? Con todos los problemas y con las reacciones populares que ha habido. Pueden ver el anterior video si quieren para ver las tendencias de ese momento. Pero bueno, estamos a nada de ese 17 de agosto, a muy poco tiempo de las elecciones, y realmente la confusión que reina es enorme. Hay un porcentaje muy alto, según las encuestas, de un 17%, un 15% de indecisos. El costo de la gasolina está arruinando totalmente la vida de la población, de la parte productiva en Bolivia, y además de otras contrarias cosas al gobierno actual de Arce. Es muy complicado cómo está toda la situación general y la gente no sabe a quién va a votar. Realmente está muy complicada la votación. Así que bueno, voy a testear a los principales tres candidatos. Por el momento, Evo Morales no tiene la posibilidad de presentarse, ya sabemos que pareciera definitivo. Y también se habla de Jaime Dum, ¿no? Pero aún no hay ninguna definición. Si hubiera una definición más adelante, por supuesto que lo voy a testear también. No creo, me parecería muy desprolijo tan cerca de las elecciones, no hacer algo así. Pero bueno, lo primero que voy a ver es qué me quieren contar las cartas acerca de esta elección. Y vamos a ver qué pasa con los indecisos, ¿no? Es un tema fundamental. Pero primero voy a ver qué me quieren contar las cartas acerca de estas elecciones en el país boliviano. Vamos a cortar, ya las tengo bastante mezcladas y voy a poner 5 cartas nada más para que me digan cómo está la situación en Bolivia. Ya sabemos que no está muy bien, pero quiero ver si me cuentan algo más de estas elecciones, si va a haber algún movimiento, algo inesperado a último momento, algo que pueda cambiar este escenario donde la gente realmente está muy perdida. Por eso los indecisos. También entiendan que hay mucha gente que no va a decir su voto hasta el final, ¿no? Eso ya está más que claro también. Pero bueno, vamos a ver las cartas. Me hablan de la justicia como un protagonista muy importante en estas elecciones. Obviamente esto tiene que ver con posibilidades de fraude, tiene que ver con posibilidades de que se acepten o no candidatos. Ya hemos visto que la justicia ha intervenido bastante. Hay muchas reuniones. Esta carta es muy representativa de ese tema, ¿no? Es una carta que indica, no hay una carta más política en el tarot que esta. Ven cómo hay reuniones a oscuras, a escondidas. Hay muchas negociaciones para esta elección que terminan por empañarla de alguna manera. Hay influencia del extranjero también. No hay que descartarlo, esto pasa siempre a pesar que en Bolivia no se hable mucho. Hay un plan a seguir por el gobierno actual, están pensando en un horizonte posible de elecciones y básicamente, como en casi todos los países de Latinoamérica me ocurre, hay un gran protagonismo, se espera un gran protagonismo que marque la diferencia en los jóvenes principalmente. Así que intervención de la justicia, reuniones de los candidatos con distintos opositores y algunos pactos por ahí tratando de hacerse, influencia del exterior, la posición del gobierno actual que influye y la búsqueda del voto joven. Esas serían por ahora las condiciones más importantes que se están viendo en esta lectura que estoy comenzando hoy a hacer acá, para ver cómo irán las cosas. Coméntenme en el video a quién ven ustedes como candidatos, si realmente también están indecisos, a ver si es como dicen en las encuestas o realmente tienen una decisión tomada. Así que espero sus comentarios. Ya saben que yo hago con el mejor sentido y con la mejor intención estas elecciones para Bolivia, como hice en mi anterior video. No tengo tendencia por ninguno de los candidatos, todos tienen un tono, aunque sea socialdemócratas, no hay algunos de izquierda, por supuesto, no hay un candidato todavía, por lo menos muy de derecha, aunque algunos pueden
ver en eso tal vez a Quiroga, pero bueno, no me parece. Ni tampoco Medina, no me parece ni, bueno, Andrónico Rodríguez por supuesto que no es de derecha. Así que bueno, ese fenómeno latinoamericano no se repetiría aparentemente en Bolivia. Vamos a ver ya mismo, voy a tirar cartas para cada uno de los candidatos buscando un arcano mayor. Y voy a ver si ese arcano es presidenciable. Recuerden que hay cartas que son presidenciables y cartas que me marcan una tendencia. Igual también tengan en cuenta que las lecturas de tarot son tendencias dominantes, no quiere decir que sí o sí va a pasar eso, porque imaginen todos los sucesos que puede haber de acá a agosto, ¿no? Así que es lo que vamos a ver acá. Bueno, al primero que voy a evaluar es justamente a Jorge Quiroga. Quiero ver cómo está Jorge Quiroga para estas elecciones, si puede ser el presidente de Bolivia, Jorge Quiroga. Sale que es algo que le quita el sueño, que realmente tiene una gran intención de serlo, Jorge Quiroga. Sale que han celebrado determinados logros políticos, que han cortado con determinadas cosas que impedían en su partido. Recuerden que yo busco un arcano mayor, por eso tal vez saque más cartas para un candidato que otro. Yo lo que busco es un arcano mayor que me defina, pero voy viendo lo que va ocurriendo en el camino, ¿no? Para Jorge Quiroga. Y me sale el loco. ¿Qué significa el loco? El loco no es una carta presidenciable, pero indica que tiene posibilidad de Jorge Quiroga de llegar a una segunda vuelta o de lograr algo, pero sin demasiada fuerza presidenciable. Yo no lo veo como un candidato realmente fuerte a ganar. Ojo, entiendan que yo no tengo, como les dije, ningún favoritismo acá con ninguno de los candidatos, pero bueno, me sale que arriesga, ¿no? Que Jorge Quiroga quiere arriesgar como el loco, jugársela sin medir los riesgos con tal de obtener esta elección. Así que esa es su postura, es una postura de pelea, no va a ceder, pero hasta ahora no pareciera con grandes posibilidades, aunque no está descartado. Vamos a ver ahora, a preguntar por Andrónico Rodríguez, primer candidato de lo que sería el oficialismo y opositor a los otros dos de alguna manera. Así que vamos a verlo ya, qué es lo que ocurriría con Andrónico Rodríguez. Vamos a ver si lo tenemos acá con posibilidades y cómo va su campaña. Andrónico tiene el apoyo de una mujer que es muy importante para él, es muy importante, tal vez no esté a la vista o ustedes me podrán decir quién interpretan que es esta mujer, pero Andrónico Rodríguez tiene el apoyo muy grande de una mujer. Vamos a ver qué más sale. Sale que ha tenido un ofrecimiento que ha rechazado. Bueno, también sabemos dentro de él las internas que hubo, ¿no? Pero Andrónico está rechazando propuestas. Él siente que ha sido un recomienzo de esta última etapa de la campaña, que está como reiniciando la campaña y buscando obtener los favores del votante. Está reformulando, y atención que me sale el mundo para Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez sale con una carta que, si bien no es exactamente presidenciable, es una carta de éxito. Es una carta donde el consultante obtiene lo que sueña. O sea que se ve como mucho más firme que Jorge Quiroga de candidato Andrónico Rodríguez, por lo menos para ver si llega una segunda vuelta, que es lo que vemos acá. Todavía no me sale nadie con una tendencia presidenciable, pero Andrónico Rodríguez sale con la mejor carta del tarot. No lo puedo negar, como les dije, yo no tengo ningún tipo de afinidad con los candidatos que están en Bolivia. Lo único que deseo, y les mando un abrazo grande, es lo mejor para el pueblo boliviano, por supuesto. Que sea lo mejor para ustedes. Hasta ahora, Andrónico tiene una ventaja sobre Jorge Quiroga en contra de las encuestas que no lo dicen, ¿no? Pero acá me sale que Andrónico Rodríguez tiene muchas posibilidades de alzarse, incluso con un mayor porcentaje de votos en una primera parte de estas elecciones en Bolivia, que estarán fascinantes, más allá de que la gente hoy en día no esté tan compenetrada con ese tema, sino con los problemas del día a día. Vamos a ver ahora, por último, a ver qué cartas tiene Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina, ¿será el presidente de Bolivia?
después de estas elecciones del 17 de agosto. Vamos a ver qué me sale. Me sale que están poniendo mucho dinero en la campaña. Me sale que él se ve que está preparándose como para tomar ese puesto. Sobre todo está tratando de asegurar el voto que tiene, que ya forma parte, ¿no?, de su partido. Está el voto de los propios. Y sale la carta del Sol. Sale la carta del Sol, que es una muy buena carta. Así que bueno, lo que les puedo decir de Samuel Doria Medina es que claramente es un candidato firme, lo mismo que ocurre con Andrónico Rodríguez. O sea que en esta lectura que estoy haciendo está muy clara la situación. Lo que estamos viendo es una preeminencia de dos candidatos. A mí me sorprende un poco, pensé que Jorge Quiroga, si bien tiene posibilidades, no está como definitivo. A mí me pareció que podían ser Jorge Quiroga y Doria Medina, como decían las encuestas, pero a mí las cartas me dicen que no, que los que pasarían a segunda vuelta, porque ninguna de las dos cartas es presidenciable, pero sin embargo son dos cartas de las mejores de la baraja, tanto el Mundo, que es la mejor, como el Sol, que se podría decir que junto con el Carro del Triunfo, bueno, el Carro del Triunfo directamente nos daría un presidente, ¿no? Ya con esa carta ganó Trump en mis lecturas, acerté a Donald Trump, acerté a Javier Milei, acerté también en México a Sheinbaum, todas con el Carro del Triunfo. Esa carta es invencible en elecciones. Pero acá que tenemos dos de las mejores cartas del tarot. Así que para mí y para mi predicción pasan a segunda vuelta Samuel Doria Medina con la carta del Sol y Andrónico Rodríguez por el oficialismo con la carta de El Mundo. Estos son los dos candidatos que irían a segunda vuelta en el hermano país de Bolivia. Así que les mando un abrazo muy grande a todos los bolivianos desde Argentina. Síganme en este canal y que tengan un excelente día.